La investigación es también una cuestión ambiental, un programa para empezar a entender el mundo y su entorno. Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha. Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental. Escuchate. Y ya le estamos dando la bienvenida a Laura Rocha. ¿Cómo te estábamos esperando esta semana? ¿Cuántas noticias de nuestro planeta, Laura? ¿Cuántas noticias, Quique? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, la bienvenida a todo el equipo, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que esta semana es una semana donde, ¿qué podemos decir? Los protagonistas fueron los castores, ¿no? Además. Los carpinchos. Sí. Los carpinchos en la zona norte, ¿no? Tenemos unos sospechosos que parece que están invadiendo los barrios privados del Tigre, y la verdad es que no son ellos los invasores, sino la gente que vive ahí, ¿no? Pero bueno, parece como que si fuera un comando invasor de carpinchos. Sí, además salen con apetito, ¿eh? No, tremendo, pero bueno, también hay que entender que esto tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza, aquí, que una de las cosas que decimos siempre por acá, o sea, la verdad es que nosotros tenemos está rota nuestra relación con la naturaleza y avanzamos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, obviamente es más lindo vivir en un lugar que está lleno de agua, que está rodeado de cuerpos de agua, son humedales. Ahora, sin embargo, esos humedales tienen poblaciones y ecosistemas, y cuando nosotros los invadimos, presionamos sobre esos ecosistemas, y esos ecosistemas a la vez, hay momentos en donde pueden desaparecer absolutamente y hay otros en donde no lo hacen. Por ejemplo, es lo que está pasando en el delta del Tigre. ¿Qué pasó? Los predadores mayores, digamos, que de los carpinchos, que como podrían ser el yaguareté o algunos animales más grandes, no existen, no están, porque se movieron, porque no están en ese lugar, pero sin embargo, el carpincho queda. ¿Y qué pasa? Lo que empieza a suceder es que empieza a proliferar la especie porque no tiene predador. O sea, es una especie endémica, no es una especie invasora. Esto hay veces que suele suceder con las especies invasoras, pero esto no sucede con eso, sino que hay una superpoblación precisamente porque no hay predador, porque, bueno, nos hemos encargado nosotros mismos de eliminarla. Pero bueno, hoy vamos a hablar todo el tiempo casi en el programa de este tema, porque además hubo una gran marcha ayer en reclamo de una ley pendiente, que es la ley de humedales, y que tiene que ver con esto del ordenamiento territorial, que tiene que ver también con una deuda que tiene el Congreso de la Nación hace muchos años, hace varias décadas, y especialmente en la Argentina, porque en la Argentina hay diferentes tipos de humedales, diferentes tipos de espacios para ser protegidos y para ser conservados, pero bueno, nosotros ni siquiera tenemos hoy todavía un inventario de este tipo de ecosistema. Son reguladores del ambiente, son como esponjas, son los riñones del planeta, dice la ONU, y hay que protegerlos. Hubo una marcha multisectorial a Plaza de Mayo ayer, después de casi una semana que los kayakistas venían navegando por el Paraná, por los esteros, y por lo que queda de agua del Paraná, porque además afrontamos una crisis hídrica, y bueno, y en el medio que ha pasado, bueno, también se van cruzando con estas cuestiones que tienen que ver con el avance del desarrollo inmobiliario, un desarrollo que obedece también los intereses, por supuesto, de las personas, de estar más cerca de la naturaleza, de vivir más alejado de las grandes ciudades, específicamente y especialmente durante la pandemia. Esta tendencia además empezó a acrecentarse, no se sabe todavía si es una tendencia que va a perdurar, pero bueno, es algo que está sucediendo. Por eso también es muy importante poder evaluar, bueno, cuáles son los impactos que nosotros generamos al presionar sobre estos ecosistemas. Hay estudios, ¿qué se hace? Era muy
no sé cómo calificarlo. Pero bueno, cuando uno leía la nota respecto de la invasión de los carpinchos, en donde la población decía, no, bueno, la verdad es que nosotros no queremos matarlos, sino que los queremos que se duerman y enviarlos a otro lado, como si eso fuera una solución posible, siguiendo con esta lógica, ¿no?, que tenemos los humanos con la naturaleza, que es que nosotros nos apropiamos de esa naturaleza en vez de formar parte armónicamente de la naturaleza como una especie más y no como la especie dominante. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, aparecieron memes, o sea, y fue como el tema, y la verdad es que fue uno de los temas de la semana, gracias precisamente a los carpinchos. Pero bueno, no me extiendo más en mi editorial hoy, porque ya el primer entrevistado nos está esperando, así que hacemos una breve pausa y volvemos, Quique, ¿te parece? Sí, Cuestión Ambiental, Laura Rocha. Gracias, Kike. Y bueno, sí, seguimos hablando de estos temas. Les decía que el primer invitado ya estaba conectado, ya nos estaba escuchando, porque con él vamos a hablar de, bueno, cómo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos de urbanización. Especialmente este tipo de proyectos en donde, bueno, la gente busca alejarse de las megaciudades, de los centros urbanos, para vivir supuestamente una relación más armoniosa con la naturaleza. Pero sin embargo, no necesariamente sucede así, sino muy por el contrario, porque además, bueno, ocurren estas cosas que suceden, pero no solamente ocurre con especies animales, sino también ocurre con los cursos de agua, con las canalizaciones. Así que bueno, vamos a hablar con un experto. Él es el licenciado Claudio Daniele, es profesor titular de la Cátedra de Ecología y Biogeografía en la UBA, y es experto en temas ambientales. Así que le damos la bienvenida. Claudio, ¿cómo le va? Hola Laura, muy bien, gracias por invitarme a esta charla. Bueno, no, gracias a usted por atendernos. Y bueno, esto es algo de larga data, ¿no? Tiene una cuestión que esconde las falencias de la planificación del territorio, y especialmente en las zonas donde hay deltas o, bueno, estos lugares con aguas o con presencia de humedales, en donde empiezan a generarse este tipo de barrios cerrados o de urbanizaciones que presionan el ambiente. Pero bueno, ¿cómo se hace una evaluación de impacto ambiental en estos casos? ¿Nos puede contar un poquito? ¿Cómo no, Laura? Bueno, la evaluación de impacto ambiental es una de las herramientas de gestión ambiental, está comprendida dentro de la legislación argentina y es un proceso que va incorporándose a las tomas de decisiones desde hace varias décadas. Entonces, en realidad, y obviamente como todo el tema ambiental, la comprensión de la importancia de incorporar la dimensión ambiental en la gestión se va fortaleciendo a medida que pasa el tiempo y a medida que la sociedad comprende de qué se trata el tema, ¿no es cierto? Entonces, en realidad estamos en un área donde hace más de 30 años que se vienen desarrollando este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Como vos dijiste, la localización de estos barrios surge como la coincidencia de espacios vacantes, entre comillas, eran humedales, eran espacios sin uso productivo, pero sí con una importante prestación de servicios ecosistémicos, que quedaron en parte por la habilitación de la red de la Panamericana y otras vías de comunicación, quedaron a un alcance cercano y por lo tanto tomaron valor como posibilidad de desarrollo inmobiliario, y ahí empezó este proceso de transformación. En su momento, obviamente, cada proyecto de transformación de este tipo de barrios debió presentar un estudio de impacto ambiental y en la mayoría de los casos, según la escala del emprendimiento, fueron las municipalidades locales las encargadas de autorizar los estudios. O sea que si bien hay proyectos que son de incumbencia nacional, provincial o municipal, este tema de desarrollo de barrios cerrados, este tipo de emprendimientos, fue decisión de las municipalidades. Obviamente la comprensión de la complejidad del tema hace 30 años era diferente a la comprensión que se tiene hoy, y seguramente estos temas no fueron tomados en cuenta en el momento de presentar los estudios de impacto ambiental.
Con respecto sí, disculpame, Laura. No, quería preguntarle, porque usted me está diciendo, bueno, es un proyecto de 30 años, las municipalidades, digamos, ¿quiénes son todos los organismos que están como en el medio para poder llevar adelante todo esto? O sea, ¿tiene más peso el municipio o también, por ejemplo, la provincia debería intervenir para evitar que esto suceda? Bueno, en relación con los cambios de uso del territorio, la municipalidad es la que tiene el rol principal y a su vez es la beneficiaria porque obviamente como parte de todo este proceso, estos desarrollos inmobiliarios generaron un incremento de las rentas municipales muy importante, ¿no? O sea, que también generó cierto tipo de beneficios que promovieron, o sea, que fueron un aspecto positivo dentro de este proceso de reconversión de estos humedales en este tipo de emprendimientos. Hay una instancia de participación provincial donde desde el área de hidráulica de la provincia se debe asegurar que la cota a la cual se va a desarrollar el emprendimiento sea una cota que no corra riesgo de ser inundada. Entonces hay una intervención de la provincia en la aceptación del proyecto inmobiliario y de los niveles de seguridad topográficos respecto de lo que se considera seguro, pero después es una incumbencia de la municipalidad. Claro, absolutamente. Pero bueno, ahí usted mencionó algo que me parece que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con, cómo funcionan los ingresos, por ejemplo, para la municipalidad. Entonces empiezan a privilegiar por ahí los ingresos que pueden entrar a las arcas fiscales antes que la evaluación del impacto, ¿no es cierto? Especialmente el ambiental. O sea, seguramente la posibilidad de transformar tierras de uso ganadero extensivo o sin uso, tierras marginales en desarrollos de emprendimientos urbanos como los que se ven, generó una diferencia de rentas muy importante para la municipalidad. O sea, claro. Desde el punto de vista del impacto ambiental, obviamente deberían haberse tenido en cuenta el conjunto de factores positivos y negativos, ¿no? Pero ya después en la toma de decisiones es un tema de los decisores políticos de cada municipio. Incluso, claro, absolutamente. Y ahí por ejemplo, nosotros entonces tenemos que terminar de aceptar lo que decida la administración de un municipio que puede durar 4 años. Bueno, siempre están abiertas las instancias de participación pública en relación con este tipo de proyectos. Quiero comentarte, Laura, respecto de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de este tipo de emprendimientos, 2 debilidades. Uno, que en la mayoría de los casos los estudios de impacto ambiental fueron tratados para cada proyecto en forma aislada. No se tuvo en cuenta los efectos acumulativos por la justaposición de sucesivos desarrollos urbanos respecto a la dinámica hídrica o respecto de la dinámica de la relación con la vida silvestre en el caso del delta. Entonces, lo que debería haber, uno de los efectos, y que entiendo que está en el proceso de resolverse, es que los proyectos, o sea, por ejemplo, yo te hablo de una serie de proyectos sobre la cuenca del río Luján, donde uno de ellos famoso llega a taponar, digamos, casi el 50% del ancho del valle del río Luján, generando un riesgo de anegamiento para todas las localizaciones previas a ese desarrollo urbano. En este momento hay una decisión del Poder Judicial de resolver esa situación por parte de este barrio. O sea que, además, respecto de la soledad, entre comillas, que puede haber la toma de decisiones por los municipios, están las instancias de participación pública, están las instancias del Poder Judicial, y también debería haber una mayor, digamos, una promoción del nivel provincial en esta visión de ordenamiento territorial que vos hablaste al principio de tu previa a la nota que estamos desarrollando ahora. O sea, esta visión de ordenamiento territorial, de división de cuentas, la deben promover la provincia
porque muchas veces la municipalidad tiene una escala, una visión tan local que no la ve ni le interesa, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Y ahí, por ejemplo, usted hablaba recién de el tema de, por ejemplo, los ríos o las canalizaciones, que también afectan muchísimo aquí no solo al ambiente, a la fauna, a la flora, sino también a la propia población, ¿no? Porque muchas veces hasta les juega en contra, porque se convierten en terrenos incluso más inundables o generan que esos terrenos más inundables queden aguas abajo. Laura, sí, mira, o sea, todo el borde del Valle del Paraná, Paraná de las Palmas y el río Luján, todos esos humedales han servido históricamente como reservorios de los excedentes hídricos por crecidas del río Paraná. Y en este momento, si vos agarrás una imagen satelital, gran parte o la mayor parte de ese espacio ha sido que en espacios bajos y que eran receptores de las crecidas han sido transformados en urbanizaciones, con lo cual el agua que históricamente ocupaba ese espacio va a tener que escurrir por otros lugares donde antes no pasaba. Exacto. Exactamente, exactamente. Y bueno, y ahí es donde empiezan a aparecer todos estos problemas, ¿no? Porque, digamos, un poco esta pandemia nos muestra todas estas cuestiones de, bueno, cuál es la presión o hasta dónde podemos generar una presión en estos ecosistemas para no cambiarlos y para poder convivir con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, con los carpinchos, ¿no? O sea, digamos, ¿se tiene en cuenta, por ejemplo, en las evaluaciones de impacto ambiental, el impacto que va a tener en la fauna? Mira, si se tiene en cuenta, se percibe solamente respecto de la superficie que va a ser transformada. Y te hago un comentario respecto al tema de los carpinchos. Si recurrimos a una imagen satelital, si recurrimos a Google Earth, vamos a ver que prácticamente todo el frente de desarrollos urbanos es frontera con el delta. Entonces, el delta, que sigue, es un hábitat natural de carpincho que se mantiene al presente, obviamente, es un foco de dispersión de las especies. Y toda la red de canales, ríos y cuerpos de agua que tiene este conjunto de barrios se transforma en una vía de poblamiento desde el punto de vista biogeográfico que facilita el ingreso de fauna silvestre, en este caso carpinchos por su visibilidad, desde el centro de dispersión que sería el delta hacia estos barrios adyacentes. O sea que como parte de la gestión, yo oí que se está hablando en diferentes notas el tema de relocalización. Si no se manejan las vías de ingreso de esta especie a este tipo de escenarios, la naturaleza va a seguir su proceso de ampliar su área de distribución, esta especie va a seguir colonizando y va a seguir ingresando a estos emprendimientos en función de que tiene hábitats disponibles. Claro, claro, absolutamente, absolutamente. ¿Y cuál podría ser la solución? O sea, la solución es entonces definitivamente el ordenamiento territorial. O sea, hay una solución marco, digamos, que es una de las herramientas que vos decís, el ordenamiento territorial, es algo que si bien desde el punto de vista técnico y académico se viene promoviendo y apoyando y estudiando desde hace muchas décadas, su implementación es todavía débil, tanto en nuestro país como en muchos países. Porque el ordenamiento significa compatibilizar los intereses de los distintos sectores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, y llegar a acuerdos acerca de la toma de decisiones acerca del uso del territorio. Y, bueno, en este caso es un ordenamiento que incluye la dimensión ambiental, no un ordenamiento territorial tradicional, como podría haber hecho la planificación hace 20, 30, 40 años, sino un ordenamiento que incorpore la dimensión ambiental. Y digamos, si ese ordenamiento es un ordenamiento que debería incluir a los municipios, pero también a los vecinos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el área de Tigre incluso
generó hasta un nuevo código urbanístico, si yo mal no recuerdo, ¿no es cierto? Todo el delta. Mira, bueno, ese caso yo no lo conozco, pero obviamente que un ordenamiento tiene que ser consensuado, porque va a haber actores que van a ganar y otros que van a perder entre comillas, digamos, por lo menos a corto plazo. O sea que deben participar tantos, en un proceso multidisciplinario y multisectorial, deben participar todos los actores que estén involucrados. Claro, absolutamente. Exacto, absolutamente. Y en ese contexto, por ejemplo, digamos, cada región debería hacerlo, porque, por ejemplo, un río o una cuenca, como por ejemplo el delta del Tigre, no solo afecta la parte baja, sino también la parte alta, digamos. O sea, hay como distintas regiones y distintas partes, pero una está siempre relacionada con la otra, ¿no es cierto? Laura, mira, yo para el ordenamiento tiene diferentes escalas. Hay un ordenamiento que yo suelo usar, yo soy docente, suelo usar en las clases y hago referencia a mi casa. Yo en mi casa organizo y distribuyo los usos según las capacidades y aptitudes que tiene cada parte de mi casa. Sí. Yo tengo un ordenamiento de los usos en mi casa. Hay un ordenamiento de los usos a escala urbana, porque también en una escala se diferencian sectores comerciales, industriales, recreativos, plazas, etc. Y hay un ordenamiento a nivel departamental, un ordenamiento a nivel provincial y pasamos después a un ordenamiento a nivel de cuenca. El ordenamiento a nivel de cuenca tiene que ser tanto en una cuenca del río Luján o la cuenca del Matanza de Riachuelo, como en una escala mayor y a largo plazo una cuenca como el Paraná. O sea, claro, el ordenamiento es una herramienta que se aplica a diferentes escalas, obviamente en cada escala con diferentes sectores y diferentes objetivos. Claro, absolutamente. ¿Y los comités de cuenca funcionan, licenciado? Bueno, hay distintos comités de cuenca, el río Bermejo, el río Pilcomayo, el río Colorado, son ejemplos de cuencas en nuestro país. En algunos casos son cuencas interprovinciales solamente, en otros casos son cuencas binacionales o trinacionales, o en el caso Cuenca del Plata tenemos 5 países involucrados en esa cuenca. Y obviamente, cuando mayor es la complejidad, mayor son los desafíos que hay que resolver, y entonces, bueno, hay una historia diferente para cada caso. Pero sí lo que es importante es que cada vez es mayor la percepción de la importancia de trabajar sobre este tipo de comité de cuenca, donde se integren los intereses de las alta y la baja cuenca. Claro, absolutamente. Y digamos, si los estudios de impacto ambiental, básicamente, si usted me tuviera que decir en qué consisten, porque digamos, nosotros tendríamos que tener primero un estudio de base para saber qué es lo que se puede afectar y luego un estudio de seguimiento, ¿no es así? Mira, el estudio de impacto ambiental básicamente es una herramienta que permite construir una hipótesis acerca de los efectos positivos y negativos de un proyecto. Y una vez identificados esos efectos, lo bueno y lo malo que se espera, se pone a consideración de la autoridad para que tome una decisión acerca de ese proyecto. Y normalmente hay una instancia participativa donde se consulta a la sociedad acerca de su opinión para ese proyecto. Entonces, ese es es una herramienta de gestión para justamente avanzar hacia lo que es un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, social, económico, etc. Sí, absolutamente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es lo que deberíamos evaluar a la hora de hacer el impacto ambiental. ¿Y cuánto sucede de todo esto en la realidad? Bueno, en realidad esta herramienta ya está implementada en todas las provincias del país. O sea, es esta herramienta que empezó, las primeras experiencias de evaluación de impacto ambiental fueron al final de la década de los 80. O sea que llevamos más de 30 años realizando estudios de impacto ambiental en los distintos ámbitos. Algunos responden a una normativa nacional, como puede ser regulación sobre gas, energía, hidroeléctricas, etc.
y en otros casos son las jurisdicciones provinciales. El escenario de vuelta es muy diferente en las diferentes jurisdicciones. Hay provincias que avanzaron mucho en fortalecer el procedimiento y en fortalecer los equipos técnicos que son los que tienen que tomar la decisión. Acá un aspecto clave es la institucionalidad y el fortalecimiento de desde el punto de vista técnico de quienes toman las decisiones. O sea, una autoridad pobre desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico, político, una autoridad ambiental que sea pobre desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de su peso político, va a ser más fácilmente los proyectos que se aprueben no están justificados adecuadamente. Claro, totalmente. Licenciado, la verdad, interesantísimo charlar con usted, pero bueno, nada, usted ya sabe cómo son los tiempos en los medios. Seguramente volveremos a llamarlo porque además yo mencionaba que hay pendiente la aprobación de una ley muy importante, que es la ley de humedales, porque bueno, son uno de los ecosistemas más presionados específicamente por el desarrollo inmobiliario, y la verdad es que el impacto ambiental es algo central. Primero, en realidad deberíamos conocer el estado y cuáles son los humedales a proteger, ¿no? Y después de eso, poder hacer una real evaluación de impacto ambiental para no terminar de arruinarlos, ¿no? Así es, Laura. Bueno, realmente te agradezco la posibilidad de promover a través de tu programa la importancia de esta herramienta de gestión ambiental en los diferentes niveles de su aplicación, ¿no? Muchísimas gracias a usted. Gracias a vos, Laura, y bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Bueno, entonces, escucharon, ¿no? Estábamos escuchando al licenciado Claudio Daniele. Él es profesor titular de la Cátedra de Ecología y Biogeografía de la UBA, especialista en temas ambientales, y nos explicaba, bueno, son procesos complejos, obviamente no siempre se llevan a cabo y tampoco después tienen seguimiento. La verdad es que son temas muy, muy fundamentales para que tengamos en cuenta a la hora, sobre todo, de lo que es el ordenamiento territorial tan necesario en la Argentina, más allá, por supuesto, del replanteo que significa nuestra relación con la naturaleza. Pero bueno, no se vayan, que seguimos con más cuestión ambiental, ¿no, Quique? Así es, momento de la pausa, hay muchísimos mensajes en el WhatsApp, precisamente por el tema de los humedales, ¿no? Laura. Bueno, estábamos escuchando lo que les comenté al principio, que es la marcha que ayer llevó desde Plaza de Mayo al Congreso el reclamo por la ley de humedales. Estamos en contacto con Macarena Romero Acuña. Ella es antropóloga e investigadora del CONICET, referente de la multisectorial Humedales, que son autoconvocadas por la preservación y restauración de los humedales del Delta del Paraná y de todo el país. Macarena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tal cual, como vos decís, soy integrante de la multisectorial y bueno, venimos desde hace un año peleando contra los fuegos en nuestro territorio de islas ubicado frente a la ciudad de Rosario y venimos pidiendo por esta ley de humedales, así que bueno, en ese sentido fue que hicimos la travesía. Sí, bueno, le contamos de vuelta a los oyentes, yo conté al principio, pero le contamos de vuelta que vinieron en kayak, atravesando humedales, los esteros de Liberá, también el río Paraná, especialmente en las partes donde está navegable, ¿no? Porque además de los incendios, como vos decís, tenemos ahora el estrés hídrico y la sequía. Sí, tal cual. La cuestión de la vacante fue un gran problema a lo largo de todo el diseño. Nosotros estuvimos trabajando 5 meses para poder armar esta travesía. En esos 5 meses cada vez bajaba más el nivel del agua, así que fue una gran estrategia poder ir viendo cómo pasar por distintos lugares, porque había lugares donde no podíamos ingresar o donde no podíamos acceder. Nos pasó incluso durante la travesía, que cuando llegamos a Ramallo pusimos los kayaks en una zona de costa
y al día siguiente cuando amanecimos el río había bajado 40 centímetros y los kayaks estaban en barro, ya no había más agua, así que tuvimos que descargarlos todos, cargarlos al hombro, subirlos, digamos, Claro. por un camino y después volver a llegar hasta la costa con agua para poder salir. Así que, bueno, nosotros, la reflexión que nos traía esto a nosotros es cómo vive la gente que vive en estos territorios esto de manera cotidiana, ¿no? Que a veces no pueden sacar la lancha, que se va extendiendo el territorio que tienen que hacer, o sea, el camino que tienen que hacer con carretillas para poder juntar agua, para poder tener acceso al agua en las casas. Entonces, bueno, la verdad que fue un camino de gran aprendizaje esta travesía, porque nos encontramos de primera mano con distintas problemáticas que hay en el territorio y que por eso es necesario que esta ley de humedales salga. Bueno, absolutamente. Fueron recibidos también por los diputados, ¿no es cierto? Sí, fuimos recibidos por 3 diputados de la Comisión de Ambiente. Nosotros nos interesaba, no solo fuimos recibidas la gente de la multisectorial de humedales, también otras organizaciones fuimos recibidas. Todos los que estábamos presentes en la reunión coincidíamos en que nos hubiese gustado que hubiese estado presente alguna de las otras 3 comisiones, que es por donde falta que circule la ley. Me refiero Claro. concretamente a la Comisión de Agricultura, que es donde está estancada desde este año. Tenemos que recordar que el año pasado hubo 15 proyectos de ley que se presentaron y se trabajó durante todo el año en un documento unificado que fue aprobado por la Comisión de Ambiente en el mes de diciembre. Y desde entonces le pasaron ese documento a la Comisión de Agricultura y todavía no fue tratado. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos es, si había tanto proyecto, ¿no? Si había 15 proyectos distintos de distintos partidos políticos, ¿qué pasó? Que ahora de repente no se está tratando. Tiene que ver con que en realidad había una real intención de proyecto de ley de humedales o se está buscando también cierta dificultad en generar cierta dificultad en que esto pudiera salir. Así Claro. que bueno. Absolutamente, absolutamente. Y ahí, en ese contexto, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Tienen algún, digamos, hay algún atisbo de que esto pueda salir o no? Bien, los 3 diputados que nos recibieron fueron Daniela Aguilar, Leonardo Grosso y Enrique Esteves. Los 3 coincidieron bastante bueno, ven bastante difícil de que salga la ley de humedales. Ellos creen que si esto sigue así va a perder estado parlamentario. De igual forma, asumieron el compromiso de presentar, nosotros le entregamos un documento que es un pedido de plenario de comisiones. Ellos se comprometieron al pronto despacho, que es una figura legal que supone cierta urgencia en el tratamiento, ¿sí?, de esto. Nosotros también habíamos mandado eso a la mesa de entrada del Congreso, por lo tanto, todos los diputados estaban enterados de que estaba la travesía, estaban enterados de que nosotros estábamos intentando ingresar al Congreso y tener un diálogo, y en ese sentido, que no hayamos sido recibidos por la Comisión de Agricultura, especialmente donde el lobby sojero y el negocio inmobiliario son tan pujantes, fue una gran decepción. Y en esto coincidimos todas las organizaciones que formamos parte de la reunión al interior del recinto del Congreso. Claro. Hay una cuestión también que tenemos que contarle, le contamos por lo menos a los oyentes que no sepan, que tiene que ver con que es la tercera vez que el Congreso trata o debate una ley de protección de humedales que incluye, o sea, es una ley de presupuestos mínimos e incluye un inventario. Y bueno, siempre en general, las otras 2 veces que tuvo aprobación en diputados, pero luego en el Senado terminó perdiendo estado parlamentario. Ahora lo que estamos viendo es que ni siquiera avanza en diputados. Tal cual. Por eso estamos bastante preocupados y necesitamos de que salga esta ley de humedales, ¿no? Entonces, por eso entendemos de que la ley va a ser algo que se va a tener que remar
y en ese sentido es que nosotros remamos hasta el Congreso con dos objetivos, el simbólico, que acabo de explicar, pero también el objetivo político, ¿no? El objetivo político de visibilizar de que hay una ley que una gran parte de la ciudadanía está hablando y está pidiendo, y que no está siendo escuchada la voz de la ciudadanía por los representantes que nos tienen que legislar. Queda clarísimo. Macarena, vamos a invitar a la conversación a la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin. Ella es una de las grandes defensoras de los temas ambientales en el Congreso. Brenda, gracias por atendernos. Estamos hablando con Macarena Romero Acuña. Ella es referente de la multisectorial Humedales, además de antropóloga e investigadora del CONICET, y fue una de las que llegó remando hasta el Congreso con el reclamo de la ley de humedales. Queríamos que nos cuentes vos cuál es muchas veces vos lo has expresado en redes sociales y en otras notas, pero queríamos que nos cuentes un poco, bueno, cuál es tu posición respecto de la necesidad de tener una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales. Bueno, primero, Laura, agradecerte la invitación y obviamente a través de Macarena felicitar y celebrar el enorme trabajo que vienen haciendo las organizaciones para visibilizar este tema, ¿no? Lo hicieron el año pasado cuando teníamos esas imágenes tan dolorosas sobre las quemas y los incendios en los humedales, y lo hicieron ahora con este esfuerzo enorme que representó la remada, ¿no? Lo simbólico de estar remando para llegar al Congreso, bueno, es de alguna manera lo que está pasando adentro del Congreso, tratar de lograr que no volvamos a repetir la historia que hasta acá viene caracterizando la discusión de la ley de humedales, que es que en dos oportunidades las medias sanciones que ya había logrado el Senado perdían estado en la Cámara de Diputados, ¿no? Pareciera ser que a la luz de la experiencia, el lugar donde está costando construir estos acuerdos es en la Cámara de Diputados. Y yo, bueno, he dicho en varias oportunidades, obviamente no solo estoy a favor, sino que fuimos junto con algunos diputados y diputadas de mi interbloque, también autores de una de las iniciativas que pusimos a discusión, pero creo que lo que falta, sobre todas las cosas, es que en nuestro país cambiemos la mirada y empecemos a entender que no es posible construir una estrategia de desarrollo que no esté basada en el desarrollo sostenible. Y que entonces eso nos obliga a dejar atrás estos falsos dilemas, ¿no? Estos sectores agropecuarios que ven de pronto que la sanción de una ley de humedales es una amenaza contra la actividad productiva y que entonces, digamos, hay resistencia a transformar las prácticas o a construir estos marcos normativos. Y creo que hay que cambiar la lógica. Nosotros venimos bregando porque el Congreso tenga acompañe, si se quiere, o empuje esta idea de política transversal que tiene que estar presente cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de minería, cuando hablamos de industria, cuando hablamos de cada uno de los eslabones del desarrollo productivo, tienen que estar atravesados por esta mirada del desarrollo social y del cuidado del ambiente. Y una de las cosas, Brenda, discúlpame que te interrumpa, sí. Una de las cuestiones que se mencionan cuando se habla de esto de que vos mencionás de una ley antiproductiva es que la ley incluiría una moratoria en términos de seguir avanzando sobre algunos terrenos hasta que se determine, por ejemplo, si son humedales a proteger, qué tipo de humedales son. Recordémosle a la gente que hay diferentes tipos de humedales porque son diferentes tipos de terrenos y territorios, a la vez que también tienen diferentes tipos y niveles de protección, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, los proyectos, había distintas estrategias. La nuestra, por ejemplo, que planteaba la idea del semáforo, un poco recuperando algo de la ley de bosques. Después quienes creían que había que superar esa categoría, pero en definitiva todos entendiendo que si primero que la superficie humedal de Argentina es enorme, entonces los nombremos, los definamos como corresponde, podamos poner el foco en la realización del inventario, que esto a nuestro juicio es un aspecto clave
de poder mapear dónde están estos humedales, cuáles son el nivel, digamos, de servicios ecosistémicos que tienen, cuál es la riqueza en términos de especies, del rol que cumplen también como esta esponja natural, ¿no? Y obviamente desde allí, desde animarnos a medir dónde están, se habla de superficies superiores al 20% del territorio, bueno, establecer distintas capacidades o distintas categorías de uso de estos lugares, ¿no? Hay algunos donde obviamente creemos que hay que llevarlos al máximo nivel de protección. Voy a poner un ejemplo porque siempre se habla de los humedales obviamente de Santa Fe y su rol tan importante allí con el delta, pero de acá de Córdoba, de la laguna Mar Chiquita, un humedal que es una laguna salada, que es el reservorio de una enorme cantidad de especies, sobre todo de flamencos, y que ahí creemos que hay que trabajar por su máximo nivel de protección, ¿no? Estamos empujando incluso hasta la creación de un parque nacional que pronto se va a realizar. Pero hay otros lugares que lo que hay que buscar es que efectivamente el desarrollo de la actividad productiva no ponga en riesgo la sostenibilidad, es decir, no prohibir, no impedir que se lleven adelante esas actividades, pero sí evitar que esas actividades deterioren estos ecosistemas tan vitales y tan importantes, por el valor en sí que tienen, porque son reservorios de agua, porque son lugares que capturan gases de efecto invernadero, capturan carbono, y que entonces son vitales también en la lucha contra el cambio climático. Y ahí, bueno, nada, creo que hay que lograr este diálogo, digamos, más integral en las políticas públicas, ¿no? En dejar de segmentar, en no decir esto es, y qué es lo que nos pasó en el Congreso en definitiva. La Comisión de Ambiente logramos sacar el dictamen, pero cuando se tiene que discutir en la Comisión de Agricultura, en intereses marítimos o la de presupuestos, se frena, ¿no? Como ocurrió. Bueno, absolutamente. Una de las cosas que mencionaba Macarena, por ejemplo, es que hay una comisión a la que no se le dio giro. Recordame, Macarena, cuál es la comisión y que la agricultura, ¿no? Ella es la que está detenida. Sí, tal cual. Bueno, como bien expresa Brenda, un gusto, de paso. Nosotros lo que hablábamos es que, bueno, hicimos la invitación, o sea, hicimos el pedido para ingresar al Congreso. Lo hicimos de manera abierta, presentando un expediente por mesa de entrada, haciendo un petitorio con más de 400 organizaciones que firmaron, digamos, este pedido de plenario de comisiones. Y bueno, quienes nos recibieron fueron de la Comisión de Ambiente, y realmente las distintas organizaciones que ingresamos resaltamos la decepción por la falta de presencia de la Comisión de Agricultura. A su vez, y en relación a estas cuestiones que se estaban hablando de las formas productivas, también nos parece importante, ¿no?, poder pensar no solo esto que decía Brenda respecto de las empresas y esta cuestión respecto de la sustentabilidad, sino también algo que está pasando en los territorios, que es que hay un miedo en quienes habitan estos territorios por ser desplazados, ¿no? O sea, entendemos que es necesaria una ley congente y entendemos de que también hay procesos productivos que son de pequeña escala, digamos, que no afectan los territorios de humedal como sí lo hacen las empresas que generan extractivismos, ¿no?, o este mal desarrollo en los territorios. Y en ese sentido rescatamos, por ejemplo, algo que sucedió en este corto tiempo, digamos, pero que tomó mucha fuerza, y es, por ejemplo, la agroecología, ¿no?, como una forma de vincularse con el ambiente y también tener modos de producción más amables entre los humanos y entre el ambiente, ¿no?, que pueden funcionar, ¿no?, y que no detentan contra la economía, ¿no? Absolutamente. Nosotros ya nos tenemos que ir. La verdad es que se nos quedó cortísimo. Me comprometo a que voy a volver a invitarlas, pero antes de despedirlas, quería preguntarle a Brenda si cree que Diputados va a darle la sanción antes de que pierda estado parlamentario. ¿Qué pregunta? Bueno, creo que hay que presionar para que eso ocurra. Si no se genera desde la sociedad civil, desde las organizaciones, acciones como las que vienen llevando adelante,
creo que por sí mismo no va a ocurrir. Hoy la Comisión de Agricultura, que la preside José Ruiz Aragón, que es del Frente de Todos de Corrientes, justamente, una de las provincias que ha tenido mayor resistencia a la sanción de una ley de humedales, creo que tiene la llave, digamos, para que pueda continuar este debate en comisiones. Ojalá no solo se logre que abran la comisión, sino que se haga en una comisión conjunta, donde los 3 pasos que faltan se den en un mismo momento, ¿no? Bueno, para eso hay que seguir pensando estrategias que pongan de relieve la importancia de tener una ley de humedales en Argentina. Clarísimo. Muchísimas gracias a las dos. Prometo y me comprometo que vamos a seguir con el tema y bueno, nada, volvemos a llamarlas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, entonces escucharon bien clarito 2 personas totalmente relacionadas con la ley de humedales, la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin, y Macarena Romero Acuña, antropóloga e investigadora del CONICET, referente de la multisectorial de humedales, que se vino remando, una semana remando, y llegaron hasta el Congreso nada más y nada menos que para reclamar esta ley tan necesaria para la Argentina. Y bueno, Quique, se nos fue el programa de vuelta, y disculpas porque nos queda corto Cuestión Ambiental en 1 hora. Sí, y además la cantidad de mensajes que quedaron, ¿no? Que seguramente vas a tener tanta respuesta para el próximo encuentro, Laura. Seguramente que sí. Uno de los temas, mirá, el pescadazo que hubo el miércoles acá, la gente que está desesperada, que no tiene trabajo de los ríos. Claro, bueno, absolutamente. Por eso te digo, dejémoslo para la semana que viene, porque mira, ya son las 12, sí. El próximo programa nos va a matar, pero bueno, les deseo una muy buena semana, gracias por acompañarnos como siempre, y espero que les haya interesado. Es un temón el tema de humedales y lo vamos a seguir.